Hoy voy a hablar sobre la tribulación. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere cuando la Escritura lo menciona? Y espero de verdad que el Señor use el estudio, el mensaje en esta tarde para despertar nuestra alma a un acercamiento más grande y más profundo con el Señor. Pero antes de abrir las Escrituras, vamos a orar. Señor amado, venimos ante tu presencia para pedir que tú tomes este tiempo alrededor de tu palabra. Señor, tú quieras usar mis pensamientos para que no sean pensamientos, sea realmente la autoridad de tu palabra. El estudio, Señor, de tu palabra nos llegue a una convicción espiritual que sacuda a nuestras vidas en su totalidad para hacernos despertar a una consagración más amplia, más plena contigo. Quieras tú, Señor, tocar los corazones de los que escuchan, de los que están aquí presentes, de los que están también a través de las redes. Tú quieras, Señor, conmover los corazones para que despertemos a una realidad como esas vírgenes que estaban esperando en medio de la noche la voz del amado que dijo: "He aquí viene", y tenían aceite en sus lámparas. Así también nosotros, Señor, en este día tengamos aceite en nuestras lámparas. Háblanos, úsanos, dirígenos, ayúdanos, Padre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La tribulación, qué palabra tan extraña para ser usada, referida a un tiempo en el cual van a ver todos los eventos narrados en el libro de Apocalipsis. Muchas veces usamos la palabra tribulación de una manera casi religiosa para decir: uy, estoy pasando dificultades, estoy pasando tribulación. La palabra viene del latín tribulum. El tribulum era una especie de placa, de plancha de madera con un montón de clavos en el cual se ponían de pie y era arrastrado por un toro o por un caballo, y puestos en pie el hortelano, el que estaba trabajando las tierras, iba desmenuzando esos terrones de tierra y barro que había en la tierra para dejarlo bien fino. Eso es el tribulum. Es el tribulum. Imagínate estar debajo de tal cosa. Sin duda alguna estarías en un momento de tribulación. Ahora bien, los creyentes podemos pasar tribulaciones cuando sufrimos por algo, enfermedades, faltas económicas, situaciones difíciles en el trabajo, persecución. Podemos pasar momentos realmente de angustia. Pero cuando hablamos en la Biblia del tiempo que hemos llamado tribulación y otros nombres, como vamos a ver ahora, nos referimos a ese periodo que va a empezar cuando la iglesia sea arrebatada y llevada al cielo. Un tiempo de 7 años, según entendemos por la profecía de Daniel capítulo 9, 7 años en los cuales este mundo va a sufrir todos los castigos y juicios determinados por Dios y explicados en el libro de Apocalipsis. Y estos 7 años, muy importante que entendamos esto, no van a ser para la iglesia del Señor Jesucristo. La novia del Cordero ya habrá sido llevada al cielo en las nubes, ya estaremos con el Señor en las nubes, ya estaremos disfrutando de las bodas, los galardones, lo que hablábamos del juicio de los galardones del servicio cristiano. Todo eso habrá sido en el cielo. Pero aquí en la tierra, para los moradores de la tierra, habrá angustia, tribulación, sufrimiento, pestes, guerras, hambres, desastres naturales. Un tiempo, escuchad bien esto, cual jamás ha habido en la historia de la humanidad. ¿Cuándo empieza este tiempo? En el momento en que el Señor, con trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando, llame a los suyos a ser llevados al cielo. El rapto de la iglesia. No antes. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver de la tribulación? Y eso es una pregunta que nuestros estudiantes en la Fundación Bíblica nos están repitiendo. El Señor viene. ¿Cuándo? Yo no lo sé cuándo. No podemos poner día y hora, pero sí momentos y estaciones, y por lo que estoy viendo, la venida del Señor se acerca. Ayer en la clase, en el estudio, presentó Cami muy bien presentado esa realidad de los cálculos de la última generación, y si haces los números y haces los cálculos y ves que muy posiblemente la fiesta de las trompetas en septiembre puede ser una fecha extraordinaria, como puede ser hoy mismo, o puede ser en diciembre, no lo sabemos, pero el tiempo está tan cercano que cualquier momento, hermanos, puede venir el Señor a buscar a su iglesia. Porque
estamos viviendo ya ahora, en este mismo instante, la última generación. Y nosotros vamos a ser testigos oculares de lo que el Señor va a hacer. Ahora, ¿qué vamos a sufrir? Bueno, ¿alguien pensó que sufriríamos una peste? ¿Una pandemia mundial? ¿Alguien de nosotros, cuando éramos jovencitos o niños, habíamos imaginado el escenario apocalíptico que hemos vivido durante estos años, 2021, 2019, 2022? ¿Verdad que no? ¿Alguien de nosotros ha imaginado sufrir el calor que estamos sufriendo ahora mismo? ¿Verdad que no? ¿Alguien de nosotros había imaginado que estaríamos en una posible tercera guerra mundial, si no es que la vamos a tener? ¿Verdad que no? ¿Cuánto de el apocalipsis va a vivir la iglesia? Es otra de las grandes preguntas que no tengo respuesta. Pero el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Y vamos a ver en la Biblia cómo ese espacio de tiempo al cual hemos llamado tribulación va a ser cumplido en todos los detalles. No tengo tiempo de ir a estos pasajes, lo hemos visto cuando estudiamos en Apocalipsis. Pero este tiempo de tribulación de 7 años está narrado en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. También en el libro de Isaías, capítulo 24. También en Jeremías, capítulo 30. En el libro de Daniel, capítulo 2, nos narra y empiezan ahí las profecías del tiempo del fin. En el libro de Joel, también, capítulo 2. En Amós, Sofonías y en Mateo, capítulo 24. Vayamos un momento al Mateo capítulo 24 y versículo 21. En el libro de Mateo capítulo 24, un pasaje al cual nos hemos referido repetidas veces, un capítulo también que quiero estudiar en toda su totalidad, Dios mediante, en las próximas semanas, pero en el versículo 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora, Mateo capítulo 24 es un pasaje difícil de entender y poder comprender en su totalidad, y lo sé. La pregunta de los apóstoles es: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El Señor les habla en este capítulo 24 de dos cosas: la destrucción de Jerusalén en el año 70 a manos del general Tito, y también les habla proféticamente de los últimos tiempos, cuando Él iba a venir y iba a establecer lo que aquí acabo de llamar el tiempo de angustia, la tribulación. En el pasaje, en este fragmento que he leído, nos da un dato muy importante. Será un tiempo cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Son palabras del Señor Jesucristo. Son palabras muy fuertes, ¿os dais cuenta? Cualquier situación que podáis imaginar de sufrimiento, cualquier historia que hayáis oído de guerras, terremotos o desastres naturales, cualquiera de esas cosas queda pequeño, queda minúsculo en comparación con lo que va a pasar. Estos son temas muy serios. El Señor no estaba mintiendo. Lo que está viniendo al planeta Tierra es horrible, espantoso, jamás ha existido. Una de las características antes que esto pase lo encontramos en el libro de Tesalonicenses, cuando nos habla que el amor de muchos se enfriará, y se está refiriendo a la iglesia, y donde nos habla que se levantarán falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos.
Y aquí el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, si oís el Cristo está aquí o el Cristo está allá, no lo creáis. A nuestros oídos, aquí en España, parece que no llegan muchas de estas noticias, pero hoy en día, en diferentes países, entre ellos Israel, hay personas que se dicen, yo soy el Cristo. Recuerdo la última vez que estuvimos ahí en Israel, ver pancartas de un rabí que decía ser el Mesías. Y este hombre murió, y durante días esperaban que resucitase. El Señor estaba diciendo, esas serán una de las señales del tiempo del fin. Falsos Cristos, falsos Mesías. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos. El crecimiento y el interés por la expectativa que algo va a pasar se está produciendo en todas las religiones. Aún dentro de religiones falsas como Islam, están esperando el regreso de Mahoma, del profeta. Buda, la última encarnación de Buda, y hay un niño ahí en la zona de India que dicen que es la última encarnación. Todos esos falsos cristos están siendo aquí predichos y profetizados de una manera directa. Ahora, hay un versículo aquí en esta porción que he leído, que nos habla de la rapidez de algo, de un acontecimiento rápido que va a pasar, y de algo que a veces es difícil de entender, las águilas. El versículo 27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, este versículo es muy importante que lo entendamos, porque viene la confusión de la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida. Cuando comparamos la segunda venida del Señor Jesucristo al final del libro de Apocalipsis, en Mateo 24 y también en los profetas, vemos que hay una segunda venida donde todo ojo le verá. ¿Verdad que sí? Y vemos también que Él pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, ahí en Jerusalén. El Monte de los Olivos se partirá en dos. Y vemos que Él en ese punto en adelante establecerá su reino. Pero este versículo no dice eso. No dice que todo ojo le verá. No dice que Él vendrá corporalmente. Dice que la venida del Hijo del Hombre será como un rayo rápido. ¿Lo habéis notado? Y termina diciendo, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere? Bien, nosotros creemos lo que dice la Biblia y como lo dice la Biblia y de la forma que dice la Biblia. Y la Biblia nos habla de un momento, de una oportunidad y de una ocasión donde Cristo vendrá como ladrón en la noche. Vendrá a rescatar a su iglesia y vendrá con esta rapidez, en un abrir y en un cerrar de ojos, el Señor va a llevar a su iglesia. Por eso podemos entender que la segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Una en las nubes para recibir a la iglesia en el aire, el rapto de la iglesia, y una segunda venida después de 7 años donde Él vendrá con sus santos millares, con la iglesia, y establecerá el reino milenial aquí en la tierra. Por eso también el versículo 28 dice, porque, refiriéndose al 27, dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, las águilas son animales carroñeros, ¿verdad que sí? Igual que los buitres. Tienen una visión extraordinaria. Ven un cuerpo muerto a cientos de kilómetros. De altura, no sé, 50 metros. no tantos kilómetros, pero 50 metros de altura. Tienen una visión extraordinaria. Y van a ese cuerpo. Tomando esa imagen que los que estaban escuchando podían entender, el Señor está diciendo, mira, el cuerpo es Cristo. Las águilas somos sus hijos, somos nosotros. Y nuestra visión y esperanza de reunirnos con Él nos hará llevar rápidamente. Cuando escuchemos su voz, seremos arrebatados en el cielo. Eso es lo que está diciendo este versículo. En medio de este tiempo de tribulación y angustia, hay esperanza para la iglesia. Hay esperanza para la iglesia, ¿lo veis? Ahora, ¿qué va a pasar a continuación? Vamos a ver en las Escrituras cómo este periodo de 7 años es mencionado de una manera gráfica que nos describe cómo va a ser este tiempo. Sé que voy a ver varios pasajes y os pido paciencia para ir a ellos. Si queréis seguirme en la Biblia, vayamos primeramente a Isaías 34:8.
Isaías capítulo 34 y versículo 8. Dice así: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Marcad esas palabras: es día de venganza de Jehová. Dios es un Dios vengativo. El día de su venganza es ese día donde Él va a establecer los juicios sobre la tierra, sobre los impíos, sobre los que viven en este mundo. Pero hay más expresiones. Vayamos un momento a Jeremías 3:7. Ya digo, vamos a ver varios pasajes y veréis así la descripción de este tiempo. Jeremías capítulo 3, versículo 7. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Oh, wow. Jeremías 3:7 está mal ese versículo. Tiempo de angustia para Jacob. Después voy a marcar este versículo, pero aquí el título es tiempo de angustia para Jacob. Vayamos a Daniel 9:27. Perdonadme, esa cita de Jeremías 3:7 está mal, pero es tiempo de angustia para Jacob. Si Secom puede buscarlo, lo ponéis ahí, por favor. Daniel 9, capítulo 9 y versículo 27 nos marca otra característica. Y mientras lo buscáis, tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel, es otro nombre dado a Israel. Por eso es importante que veamos que aquí la expresión no es tiempo de angustia para la iglesia del Señor Jesucristo, sino tiempo de angustia para Israel. El libro de Apocalipsis es centralmente un libro que nos muestra los juicios también sobre la nación santa, sobre Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice así. Voy a leerlo. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la última semana. Recordad, cuando estudiamos Daniel, se refiere a una semana no de días, sino de años. En vez de 7 días son 7 años. En otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hablamos de esto en una de nuestras clases. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La última semana de Daniel, llena de desolación, de abominaciones, una consumación extraordinaria de toda profecía. Así es como es narrada esos últimos 7 años. Capítulo 12 y versículo 9. Daniel 12 y versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Lo veis? Otra expresión: hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el tiempo del fin. Es cuando todo termina. La Biblia está diciendo que va a venir un momento que será el fin de todo. Está aquí profetizado. Tiempo de angustia para Jacob, la última semana, día de venganza. Vayamos ahora a Apocalipsis 6:17. Libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6 y versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Leer esto realmente nos tiene que dejar muy, muy fríos, ¿verdad que sí? Muy centrados. Siempre nos gusta hablar del amor de Dios. Decimos que Dios es amor. Lo ponemos en stickers, lo ponemos en versículos, lo plantamos en la nevera. Dios es amor, es cierto. Pero Dios es también un Dios de ira. Y el día de su ira se acerca. El día de su retribución se acerca. El día de su justo juicio se acerca. Y lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer la humanidad es arrepentirse. No es momento de jugar a ser religioso. Es momento de quebrantar nuestro corazón y asegurarnos que si Dios viniera hoy a buscar a su iglesia, nos iríamos con ellos. Porque si no, el día de su ira se acerca. Y lo peor de ese tiempo de 7 años que llamamos tribulación es que Dios va a llevarse a su iglesia, pero el Espíritu Santo va a desaparecer de la tierra, la misericordia de Dios va a desaparecer de la tierra. Imagínate vivir en un mundo donde no existe la misericordia de Dios, sino lo que existe es ira del Dios Todopoderoso.
Es momento de llamar a las naciones, a las personas, a la gente, a que se arrepientan, porque el tiempo se acaba. Pero sigamos viendo más características de este día. Apocalipsis 14:7. En Apocalipsis 14 y versículo 7 dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Habéis visto la expresión? No solamente el día, la hora de su juicio ha llegado. Estamos cerca de esa hora. Estamos cerca de ese momento y necesitamos realmente estar seguros que seremos dignos de ser llevados al cielo. Porque después de ese evento, hermanos, lo que habrá será ira, juicio, tiempo del fin, ese tiempo de angustia para Israel, para Jacob. Pero hay más. Mateo capítulo 13 y versículo 40. Vayamos a ver otra expresión utilizada para referirse a ese último tiempo, a ese último momento, donde el Señor Jesucristo ya no viene como ese cordero inmolado desde el principio, humilde, ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayamos a Mateo capítulo 13 y versículo 40. Dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, escuchad esto, así será en el fin de este siglo. Ahora el Señor Jesucristo está ahí hablando del juicio, de la buena semilla, del trigo y de la cizaña. Se parecen muchísimo el trigo y la cizaña. De hecho, los que sois de aquí, de la zona, seguro habéis visto las plantaciones de trigo en nuestros campos. La única manera de diferenciar el trigo y la cizaña es porque el trigo lleva fruto, la cizaña está hueca. La cizaña, si la comen los animales, mueren, produce muerte. La cizaña se mantiene erguida en pie, no tiene fruto. El trigo pesa tanto que el mismo peso del fruto hace que se incline. La humildad. El Señor está diciendo aquí, llegará un momento donde vamos a separar, los ángeles van a separar el trigo de la cizaña. Esa separación también referida en otro pasaje, las ovejas de los cabritos. Van a ser separados. Aquí en los locales de la iglesia están todos mezclados, solamente Dios conoce los corazones. Dentro de la religión cristiana hay gente que no son salva, no han pedido perdón a Dios por sus pecados, no se han arrepentido de sus malos hechos, no han amado a Dios y por lo tanto son cizaña. Hay predicadores que son cizaña. Hay hombres y mujeres que están haciendo cosas, pero son cizaña. Y muchos dirán en aquel día, Señor, no hicimos. ¿Y qué le responderá al Señor? Nunca os conocí, apartaros de mí, obradores de maldad. Hermanos, qué palabras tan fuertes y qué horrible destino estar delante de Dios y escuchar, nunca os conocí. Eso pasará en el fin del siglo. Antes he hablado de la última generación. Si estamos en lo correcto y en lo cierto, al identificar esa generación como la establecida en el 19 de mayo de 1948, una generación dura 70 años, máximo 80. Si estamos en lo correcto, estamos entrando al fin del siglo. Estamos entrando al fin de la era. Estamos entrando al fin de los tiempos. Estamos entrando a esa hora de juicio. Pero vayamos un momento a Isaías 26:10. Isaías capítulo 26 y versículo 20. Isaías 26:20. Encontraremos ahí otra referencia a esta época. Isaías 26:20. Dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, esconde un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías capítulo 26:20 habla de la indignación. La indignación. Dios está indignado. Dios está enfurecido.
Dios está de pie preparado para establecer juicio. Esa es la imagen que la Biblia nos está dando de este tiempo que estamos viviendo. En el libro de Génesis nos habla del tiempo de Noé. Con los niños hemos hablado esta semana. Y nos dice que Dios, la palabra en hebreo es que descendió como el juez que viene a un lugar donde se ha cometido un delito, un asesinato, y empieza a recoger pruebas de ese asesinato. Empieza a recoger evidencias para la acusación. La Biblia nos dice que será como los tiempos de Noé. Hermanos, Dios está harto de los pecados de este mundo. Este mensaje está siendo realmente un mensaje que nos está haciendo pensar. Y lo sé. Estoy hablando a una congregación que ama al Señor, a una congregación que quiere prepararse para su venida. Pero es necesario también que escuchéis estas palabras. Dios está indignado con el mundo. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra por los pecados de esas ciudades y las ciudades colindantes. ¿Verdad que no? Dios no perdonó al mundo antiguo que estaba metido en el pecado y la maldad satánica, y Dios tuvo que destruir totalmente la tierra hasta los animales, porque hasta con ellos habían cometido delitos de pecado. Dios no perdonó. ¿Qué nos hace pensar que va a perdonar a esta generación? Nínive se arrepintió bajo la predicación de Jonás, pero más tarde Nínive fue destruida a causa de su falta de arrepentimiento. Lo único que podría cambiar el destino de la humanidad sería el arrepentimiento. Pero su corazón ha sido sellado. Dios ha entregado a muchísimas personas a pecados sucios mencionados en el libro de Romanos. Han sido sellados en su voluntad para no arrepentirse. Dios los ha entregado. Dios cumplirá su propósito porque está indignado. Hermanos, nosotros también como hijos de Dios deberíamos indignarnos al ver la maldad del hombre. Aún Lot, dice la Biblia, que se indignaba. Y nos llama la atención porque la Biblia dice el justo Lot. Sabemos que es justo porque la Biblia nos dice eso de él, aunque su vida era una miseria. Y sabéis cómo terminó él, ¿verdad? Su mujer, estatua de sal, sus 2 hijas teniendo relaciones con él. De ahí vinieron los sedomitas. Toda esa maldad. Pero la Biblia dice el justo Lot. Aún él, su alma sufría viendo la maldad que había. ¿Nos indigna ver la maldad que hay en nuestros días? Uno sale ahí fuera, uno enciende los medios de comunicación, las aulas, lo que ahora Walt Disney está haciendo con las últimas películas que ha estado lanzando al aire. Hoy comentábamos con algunos de los jóvenes, ¿verdad?, las últimas películas. Pecados que Dios aborrece. ¿Entendéis por qué la Biblia dice Dios está indignado? Decía mi abuela que quien al cielo escupe en la cara le cae. Probadlo si no lo creéis. Y así, en la cara del hombre le va a caer la vergüenza del hombre y la justa retribución de sus pecados. Vayamos a Daniel capítulo, ya lo hemos leído, Daniel 9:27, donde nos habla de la muchedumbre de las abominaciones. Vamos a Daniel 12:1, una vez más, Daniel capítulo 12. Fijaros que en Mateo capítulo 24, el Señor mismo está hablando de ese tiempo del fin. Dice que es tiempo de angustia cual nunca ha existido. Pero esas palabras se encontraban también en Daniel 12 y versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está en parte de los hijos de tu pueblo. Y escucha esto, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Os das cuenta? Las mismas palabras que el Señor Jesucristo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Tiempo de angustia, cual nunca fue. Esto es lo que va a pasar de aquí a pocos días. Tal vez de aquí a pocos meses, puede ser. Dudo que sea de aquí a pocos años. No me cuadraría nada de la interpretación profética. Pero sí me atrevo a decir, aún desde el púlpito de esta congregación, que el tiempo ya no más será, como dice el libro de Apocalipsis.
que el tiempo se acerca, que el día de la venganza del Dios Todopoderoso ya ha empezado, que el tiempo del arrepentimiento es ahora, que la última esperanza es para hoy. Y por lo tanto, si queremos ser librados de la ira del Cordero, si queremos ser librados de este tiempo de venganza de Jehová, tiempo de angustia para Jacob, de esta última semana de Daniel, de este tiempo del fin, de este gran día de su ira, si queremos ser librados de la hora del juicio, si queremos ser rescatados de este fin del siglo, si queremos ser protegidos del momento de la indignación de Dios, si queremos ser realmente llevados al cielo para escapar de la muchedumbre de las abominaciones, según nos narra el libro de Daniel, si realmente queremos ser protegidos de ese tiempo de angustia cual nunca fue, o de la tribulación mencionada en Mateo capítulo 24, la única salida es correr a Jesucristo. La única manera de escapar de este evento que se acerca es confesando nuestros pecados, es creyendo en Dios, es abrazando la salvación que Él ofrece, es pidiéndole que nos rescate, nos perdone, nos limpie, nos dé vida en su Hijo. Es así que escaparemos de este tiempo que viene. Ahora, he leído en Daniel 12, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Y a qué libro se refiere? Sino al libro de la vida, donde tu nombre y mi nombre ha sido escrito con la sangre del Cordero. Y si tú has creído en Él como único Señor y Salvador, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Por eso, en medio de esa tribulación, en medio de esa ira, aún hay un grupo de personas que puede ser rescatada. La Biblia le habla como el remanente en el libro de Apocalipsis. Pero yo espero que tú hoy, antes que ese evento acontezca, creas, te arrepientas, te conviertas y aceptes la salvación de un Dios que hoy sí es un Dios de amor, de misericordia y de bondad, y que tiene sus brazos extendidos para aceptarte si vienes a Él, pero para rechazarte si le rechazas. Esto es la tribulación. Seguiremos estudiando los eventos de la tribulación la semana que viene, pero vamos a orar. Señor, toma este mensaje, toma las palabras para entender a qué se refiere ese día del Señor, ese momento mencionado en las Escrituras, tiempo de juicio, de angustia, de tribulación, de pestes, guerras, como ya hemos empezado a vivir. Señor, no sabemos cuánto más de esto vamos a vivir, tu iglesia, pero sí sabemos que nos llamas a tener el corazón apercibido, preparado y dispuesto para vivir para tu gloria. Permite que ese día, Señor, no nos sorprenda como ladrón. Permite, Padre, que ese día no nos encuentre durmiendo. Oh Señor, haz que tengamos aceite en nuestras lámparas y nuestros corazones estén apercibidos para el día en que nos llames a tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Javi, gracias.